Salvador Enríquez tenía 34 años cuando finalmente encontró la propiedad donde su hermano Ismael había desaparecido 9 años atrás. Un rancho abandonado en las estribaciones de la Sierra Tarahumara que nadie en Creel había querido comprar desde entonces y que él adquirió en una subasta municipal por una fracción de su valor real. Sin decirle a nadie el verdadero motivo. Lo que encontró la primera noche, cuando algo enorme rugió desde el interior del granero de piedra sellado con cadenas oxidadas, no fue el alivio de una respuesta que llevaba 9 años esperando. Fue el descubrimiento de que la criatura que había matado a su hermano tampoco sabía que había realmente detrás de esa puerta y que esa misma noche, por primera vez en años, algo dentro del granero decidió despertar. El rancho se llamaba Rancho La Peña Colorada, ubicado a 22 kilómetros de Creel por un camino que dejaba de ser transitable en camioneta normal a partir del kilómetro 14. Obligando a cualquier visitante a completar el trayecto final en cuatrimoto o a pie. Nadie lo había habitado desde 2015, el mismo año en que Ismael, entonces de 29 años, había desaparecido mientras trabajaba como guía forestal para un grupo de investigadores universitarios que estudiaban flora endémica de la sierra. La versión oficial, la que constaba en el expediente que Protección Civil había cerrado 18 meses después sin resolución, decía que Ismael probablemente había caído en alguna de las barrancas profundas que cruzaban la zona. Salvador nunca había creído esa versión. Conocía a su hermano lo suficiente para saber que Ismael, guía experimentado desde los 19 años, no cometía el tipo de error que una caída fatal en terreno conocido sugería. Tardó 9 años en reunir el valor y el dinero para investigar directamente. Encontró 3 testimonios que las autoridades habían descartado en su momento sin mayor investigación. El más perturbador era de un hombre llamado Refugio Batista, ya fallecido para cuando Salvador logró rastrear a su familia, quien en 2015 había reportado a la policía municipal haber visto cerca de la Peña Colorada, algo que caminaba como hombre pero no era hombre, reporte que constaba en el archivo con una nota manuscrita del oficial que lo tomó. Testigo posiblemente bajo efectos de alcohol, no se investiga más. Salvador llegó al rancho un jueves de octubre, con su camioneta cargada de suministros para una estadía inicial de 2 semanas. Generador, combustible, agua embotellada y un rifle calibre .308 que había comprado específicamente para este viaje. Después de tomar 3 clases privadas de tiro que representaban toda su experiencia previa con armas de fuego, la casa principal requería considerable trabajo antes de resultar habitable, pero Salvador había anticipado esto. Fue mientras inspeccionaba el perímetro de la propiedad esa primera tarde cuando encontró el granero. No era una estructura ordinaria. A diferencia del resto de las construcciones del rancho, hechas de adobe y madera, el granero estaba construido enteramente de piedra volcánica gris, con paredes que Salvador estimó en al menos 60 centímetros de grosor. No tenía ventanas. La única entrada visible era una puerta de madera reforzada con planchas de metal, sellada con 3 cadenas industriales gruesas, oxidadas por años de exposición, aseguradas con un mecanismo que parecía haber sido soldado directamente al metal de la puerta. Sobre el dintel de piedra, grabadas con un cincel en letras que el tiempo había vuelto casi ilegibles, había una inscripción que Salvador tardó varios minutos en descifrar. Lo que está adentro no sale. Lo que está afuera no entra. Salvador se quedó parado frente a esa puerta durante un tiempo considerable. Sacó su teléfono, sin señal como había anticipado, y fotografió tanto la estructura como la inscripción. Revisó los documentos de la propiedad, buscando cualquier mención del granero. Encontró una referencia mínima: la propiedad había pertenecido a un hombre llamado Anacleto Domínguez, fallecido en 2016 sin herederos directos conocidos, cuya propiedad había permanecido en litigio legal durante 8 años. Un año después de la desaparición de Ismael, el sol ya comenzaba a descender hacia las montañas del poniente, y la lógica práctica de establecer un campamento seguro antes del anochecer superó, por el momento,
Su curiosidad sobre el granero sellado. Salvador estableció su base en la habitación principal de la casa, limpiando lo suficiente para instalar un catre de campaña, encendiendo el generador que alimentaba 2 lámparas de trabajo. Cenó algo simple en el porche frontal, observando cómo la oscuridad se instalaba sobre la sierra con una rapidez que la altitud siempre generaba. El sol desapareciendo hacia las 6:40 y la oscuridad completa consolidándose apenas 30 minutos después. Fue alrededor de las 9:15 cuando Salvador, revisando por tercera vez las fotografías del granero en su teléfono, escuchó el primer sonido que rompería la ilusión de una noche tranquila. Un golpe sordo, único, que provenía claramente de la dirección del granero, a unos 80 metros de la casa principal. No se movió inmediatamente. Su primera interpretación fue que alguna estructura interna del granero, después de años de abandono, finalmente había cedido bajo su propio peso. Esperó, escuchando con atención, sin escuchar ningún sonido adicional durante los siguientes 10 minutos. Cuando finalmente se levantó, tomando la linterna potente que había comprado, y caminó hacia el granero para investigar. Lo que encontró generó en él una inquietud considerablemente mayor que cualquier explicación estructural podría justificar. Las 3 cadenas permanecían intactas. Pero al acercar la linterna hacia la base de la puerta, Salvador notó que la tierra directamente frente al umbral, tierra que horas antes había estado completamente lisa, ahora mostraba marcas que no correspondían a ningún animal identificable, líneas paralelas profundas, como si algo hubiera arañado el suelo desde el interior. A través del espacio mínimo entre la puerta y el marco de piedra. Salvador se alejó del granero con una velocidad que su propia mente racional consideraría después excesiva, regresando a la casa principal y verificando, con una ansiedad que no había experimentado desde su llegada esa tarde, que la puerta principal tuviera el cerrojo asegurado completamente. No durmió esa primera noche. Permaneció sentado en el catre, con el rifle cargado apoyado contra la pared a su alcance inmediato, escuchando cada sonido del rancho circundante. A las 11:47, escuchó el sonido que confirmaría, más allá de cualquier duda racional posterior, que su decisión de investigar directamente esta propiedad había sido considerablemente más peligrosa de lo que cualquier testimonio previo le había transmitido, un rugido, profundo y prolongado, que provenía inequívocamente del interior del granero sellado. El rugido se extendió durante casi 8 segundos completos antes de cortarse abruptamente, seguido por un silencio que resultó, en su propia calidad opresiva, considerablemente más perturbador que el sonido mismo. Salvador permaneció completamente inmóvil durante los siguientes 20 minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Había algo vivo dentro de esa estructura de piedra sellada con cadenas industriales. Algo cuya presencia el propietario anterior había considerado suficientemente peligrosa para justificar un nivel de contención que ningún ganado convencional jamás requeriría. Fue entonces cuando un segundo sonido, completamente distinto, llegó desde el exterior de la casa, pisadas, pesadas y deliberadas, moviéndose alrededor del perímetro de la construcción con un ritmo que no correspondía a ningún animal identificable por sonidos solamente. Se acercó con cautela extrema hacia la única ventana de la habitación, con la linterna apagada para evitar generar una silueta visible desde el exterior, y observó hacia la oscuridad parcialmente iluminada por la luna en cuarto creciente. Lo que vio, una silueta masiva moviéndose entre las sombras a unos 30 metros de la casa, con una postura que alternaba entre erguida y encorvada. Confirmó que la amenaza que había perseguido a su hermano 9 años atrás no solo existía realmente, sino que se encontraba, en ese momento exacto, evaluando activamente la propiedad. La criatura permaneció visible durante aproximadamente 3 minutos, moviéndose con una lentitud calculada alrededor del perímetro, deteniéndose ocasionalmente con una quietud que sugería evaluación activa. Salvador, con el corazón latiendo con una intensidad físicamente dolorosa, observó cómo la criatura, en un momento específico, giró su atención directamente hacia la dirección del granero sellado.
deteniéndose completamente con una postura que, incluso a la distancia, Salvador interpretó como algo parecido a la cautela. Fue en ese momento cuando Salvador comprendió, con una claridad que generó en él un terror considerablemente más complejo que el miedo simple ante un depredador nocturno, que la criatura visible en el exterior no representaba necesariamente la única amenaza presente esa noche. La criatura exterior, después de ese momento de evaluación hacia el granero, retrocedió gradualmente hacia la línea de vegetación densa que marcaba el límite norte de la propiedad, desapareciendo completamente sin que Salvador pudiera determinar si la retirada representaba precaución genuina o simplemente reposicionamiento táctico. Salvador no durmió absolutamente nada durante el resto de esa primera noche. Al amanecer, con la luz suficiente para considerar segura una investigación directa, salió de la casa con el rifle listo, caminando primero hacia el perímetro donde había observado a la criatura la noche anterior. Encontró huellas, considerablemente más grandes que cualquier huella humana convencional, con una configuración de 5 dedos y marcas de garra profundas. Las huellas formaban un patrón que rodeaba completamente la casa principal, antes de dirigirse hacia el granero, donde se detenían abruptamente a unos 15 metros de la estructura de piedra. Sin acercarse más, como si algo hubiera disuadido a la criatura de aproximarse directamente. Salvador caminó después hacia el granero mismo, examinando nuevamente las marcas en la tierra frente a la puerta. Bajo la luz completa del día, confirmó que las marcas no correspondían a un arañazo simple, sino a algo considerablemente más deliberado. Líneas que se extendían desde la base de la puerta hacia afuera, en un patrón que sugería intentos repetidos de algo dentro de la estructura por ensanchar el espacio mínimo disponible. Examinó las cadenas con mayor atención, notando ahora detalles que su preocupación inicial le había impedido procesar completamente, en ciertos puntos específicos. Mostraban un desgaste que no correspondía únicamente a corrosión ambiental, sino a lo que parecía tensión repetida aplicada desde el interior. Regresó a la casa principal esa misma mañana, decidido a buscar cualquier documento adicional. Encontró, en un armario parcialmente colapsado, una caja metálica sellada con un candado simple que logró forzar. Dentro, un cuaderno considerablemente deteriorado por la humedad, el diario personal de Anacleto Domínguez. Las entradas más antiguas, fechadas desde 2003, describían la vida rutinaria de un ranchero típico. Fue hasta una entrada de marzo de 2010 cuando el contenido comenzó a cambiar drásticamente. Algo entró anoche al corral. Mató a 4 cabras sin comerlas, solo las destrozó. Encontré huellas que no reconozco, 5 dedos, garras profundas. No sé qué es, pero no es puma ni oso. Voy a reforzar las cercas. Las entradas siguientes documentaban una escalada progresiva. Pero fue una entrada de agosto de 2012 la que generó en Salvador una comprensión considerablemente más profunda. Encontré la cueva hoy, siguiendo el rastro de sangre después de herirla anoche. No esperaba lo que encontré adentro. No es solo un animal. Hay algo más ahí, algo mucho más antiguo, algo que la cosa que me ataca parece temerle a él mismo. Voy a necesitar contenerlo. La última entrada, fechada en octubre de 2015, el mismo mes de la desaparición de Ismael, generó en Salvador una oleada de comprensión que combinaba horror genuino con una respuesta parcial a 9 años de preguntas sin resolver. Un joven vino preguntando sobre la propiedad, dijo que trabajaba con investigadores universitarios. Le advertí que no se acercara al área norte, cerca de donde está el granero, pero no me hizo caso. Escuché algo esa noche, gritos, después silencio. Busqué al día siguiente pero no encontré nada, solo rastros que se dirigían hacia las barrancas. No sé si fue la criatura que tengo contenida, o la otra, la que ronda el exterior y que nunca he logrado atrapar. No había entradas adicionales después de esa fecha. Salvador cerró el cuaderno con las manos temblando, no de frío sino de una comprensión que se asentaba lentamente sobre él como agua helada. 9 años buscando una respuesta, y ahora la tenía, fragmentada, incompleta,
pero innegable, no una sola amenaza, sino dos, coexistiendo en la misma propiedad. Con una relación entre ambas que Anacleto mismo nunca había logrado comprender completamente antes de que su propia historia terminara sin resolución documentada. Pasó el resto de esa mañana y la tarde considerando sus opciones. Consideró seriamente abandonar la propiedad inmediatamente. Pero si efectivamente algo relacionado con esta propiedad había causado la desaparición de Ismael, abandonar ahora, sin obtener respuestas definitivas, representaría fracasar precisamente en el objetivo que lo había motivado a arriesgar tanto. Decidió permanecer al menos una noche adicional, esta vez preparado de forma considerablemente más metódica. Pasó las horas de luz restantes preparando defensas, alambre de púas oxidado que reforzó alrededor del perímetro inmediato de la casa. Un sistema improvisado de alarma usando latas vacías atadas con cordel. También, con una cautela extrema que la lectura del diario había justificado completamente, se acercó nuevamente al granero para examinar más de cerca el estado real de las cadenas. Lo que encontró confirmó una preocupación creciente. Uno de los eslabones principales mostraba una fractura parcial que, basándose en el color más claro del metal expuesto, sugería daño relativamente reciente. La contención que Anacleto había construido estaba fallando. Salvador se posicionó esa noche en el porche frontal de la casa, con visibilidad hacia el perímetro general de la propiedad y, parcialmente, hacia el granero mismo. A las 9:30, considerablemente antes que la noche anterior, escuchó el primer indicio de actividad, un golpe contra la puerta del granero. Más fuerte que cualquiera de los sonidos escuchados la noche previa, seguido por el sonido específico de metal cediendo bajo presión sostenida. Se levantó inmediatamente, rifle en mano, moviéndose con cautela hacia una posición que le permitiera observar directamente el granero. Bajo la luz de su linterna, Salvador observó como una de las tres cadenas, evidentemente la que había mostrado el daño más significativo, cedía completamente, cayendo al suelo con un sonido metálico que resonó considerablemente en el silencio nocturno. Las dos cadenas restantes, aunque todavía intactas, ahora sostenían una tensión considerablemente mayor sin el soporte distribuido que las tres originalmente habían proporcionado. Fue en ese momento cuando el sonido de movimiento adicional, esta vez claramente proveniente del exterior de la propiedad más que del granero, atrajo su atención hacia la línea de vegetación. La criatura había regresado, y esta vez avanzaba directamente hacia el granero con una determinación que Salvador interpretó, basándose en el comportamiento de la noche anterior, como significativamente distinta de cualquier evaluación pasiva previa. La segunda cadena se dio a las 10:15, el sonido de su ruptura acompañado inmediatamente por un empuje visible contra la puerta misma, que se abrió parcialmente, generando una abertura de aproximadamente 30 centímetros a través de la cual Salvador, incluso a la distancia, distinguió brevemente algo que su mente procesó con dificultad considerable. No la silueta familiar que había visto la noche anterior, sino algo distinto, más oscuro, con proporciones que sugerían una masa corporal considerablemente mayor. La criatura exterior, ahora a escasos metros del granero, se detuvo abruptamente ante esta visión parcial, con una reacción que Salvador interpretó, incluso en medio del terror absoluto, como algo genuinamente parecido al miedo. Fue en ese momento de vacilación evidente cuando Salvador, comprendiendo que la tercera cadena representaba posiblemente la única barrera restante, tomó una decisión. Avanzó hacia el granero con el rifle listo, no con la intención de confrontar directamente lo que fuera que emergiera, sino con el objetivo de examinar, con la proximidad que la situación desesperada ahora requería, exactamente qué había estado conteniendo Anacleto. Salvador se aproximó al granero manteniendo distancia suficiente de la criatura exterior, que permanecía todavía inmóvil, y se acercó lo suficiente para obtener una visión más clara a través de la abertura parcial. Lo que vio, bajo la luz combinada de su linterna y la luna creciente, confirmó y a la vez complicó completamente cualquier comprensión previa, una forma masiva,
considerablemente más grande que la criatura exterior, con pelaje oscuro casi negro, y ojos que, cuando finalmente giraron hacia la fuente de luz, revelaron una calidad que trascendía completamente cualquier inteligencia animal simple. La criatura dentro del granero no atacó inmediatamente la abertura parcial. En cambio, permaneció observando a Salvador con una quietud calculada. Ismael, dijo Salvador, sin comprender completamente por qué esa palabra específica emergió de él en ese momento, dirigida hacia la criatura que lo observaba desde la abertura. ¿Sabes algo sobre mi hermano? La criatura no respondió de ninguna forma que Salvador pudiera interpretar como comunicación directa. Pero algo en su postura, en la forma en que inclinó ligeramente la cabeza ante la mención de ese nombre, generó en Salvador una sensación perturbadora de que la pregunta había significado algo para la criatura que la escuchaba. Fue en ese momento de tensión suspendida cuando la tercera cadena finalmente cedió completamente, la puerta del granero abriéndose por completo con un impacto que resonó a través de toda la propiedad. La criatura interior, ahora completamente libre de cualquier restricción física, emergió hacia el exterior con un movimiento que combinaba fluidez felina con una masa corporal que Salvador estimó, incluso en medio del terror absoluto, en considerablemente más de 150 kilogramos. La criatura exterior retrocedió inmediatamente hacia la línea de vegetación, abandonando cualquier posición previa con una velocidad que confirmaba definitivamente la jerarquía de peligro relativo entre ambas amenazas. Salvador, ahora enfrentando directamente lo que Anacleto había pasado años intentando contener, levantó el rifle. Sus manos temblaban, pero recordó las palabras del instructor de tiro: respiración lenta, hombro fijo, presión constante en el gatillo, no un jalón. La criatura, ahora completamente libre, no atacó inmediatamente. Permaneció observando a Salvador, moviéndose lentamente en un arco parcial alrededor de su posición. Una evaluación que Salvador interpretó como el preludio a un ataque calculado más que a una confrontación instintiva simple. «No te acerques más», dijo Salvador, su propia voz sonándole extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. «No quiero, pero voy a disparar». La criatura se detuvo. Por un instante, apenas un segundo, algo en su postura pareció cambiar, una inclinación de cabeza que Salvador interpretaría después, sin certeza completa, como algo parecido a evaluación consciente de una amenaza verbal, no solo física. Entonces cargó. Salvador disparó, el impacto confirmado por un rugido de dolor y furia que resonó considerablemente a través de toda la sierra circundante, pero sin detener el avance de la criatura, que cerró la distancia con una velocidad que contradecía completamente cualquier expectativa basada en su masa corporal aparente. Disparó nuevamente. El segundo impacto conectó en el hombro de la criatura mientras ésta cerraba la distancia restante, pero sin lograr detener completamente el avance que ahora lo colocaba a apenas unos metros de garras que Salvador podía observar directamente, cada una considerablemente más larga y más afilada que cualquier depredador convencional podría poseer. Retrocedió, tropezando con terreno irregular que casi lo hizo caer completamente, disparando un tercer tiro que impactó en algún punto del torso de la criatura mientras ésta se abalanzaba directamente hacia él. El impacto físico de la colisión resultante lo envió al suelo con una fuerza que le arrancó el aire de los pulmones. La criatura, ahora encima de él, con garras que se cerraban hacia su torso, se detuvo abruptamente en el último instante posible. Salvador, atrapado bajo el peso masivo, con el hedor mineral de la criatura invadiendo cada respiración que lograba tomar, escuchó, más que vio, lo que había causado esa pausa, un impacto lateral, un rugido distinto, y el peso sobre su cuerpo desplazándose bruscamente hacia un costado. La criatura exterior, la que había retrocedido momentos antes, ahora atacaba directamente el flanco de la criatura mayor, aprovechando el momento de vulnerabilidad generado por las heridas de bala. Salvador, todavía en el suelo, con el hombro derecho gritando de dolor por el impacto de la caída, observó, apenas a centímetros de su rostro,
La confrontación que se desarrollaba directamente sobre y alrededor de él, dos criaturas, luchando con una intensidad que generaba sonidos, rugidos, gruñidos. El impacto directo de garras contra carne, que resonaban considerablemente a través de toda la propiedad. «Quítate», gritó Salvador, sin saber exactamente a quién dirigía esa palabra, empujándose con el brazo bueno hacia atrás, arrastrándose lateralmente para escapar del radio directo de la lucha. Logró alejarse lo suficiente para recuperar distancia, y crucialmente, para recargar el rifle con manos que apenas lograban controlar el temblor. Cuando finalmente logró ponerse de pie, con el hombro derecho colgando en un ángulo que confirmaba, incluso sin examinarlo completamente, algún tipo de lesión seria. Observó una escena que ninguna preparación previa lo había capacitado para anticipar completamente. Las dos criaturas luchaban directamente entre sí, evidentemente enfrentadas en una dinámica que trascendía completamente cualquier simple coincidencia territorial. Salvador, con el rifle recargado pero sostenido ahora con considerable dificultad dado el dolor en su hombro, enfrentó una decisión táctica imposible. Disparar hacia cualquiera de las dos criaturas representaba un riesgo considerable de fallar completamente el tiro dado el movimiento errático de la confrontación. Mientras que permanecer pasivo representaba el riesgo de que, sin importar cuál criatura resultara victoriosa, ésta se dirigiera inmediatamente hacia él. Decidió retirarse hacia la casa principal. Corrió, con el dolor en su hombro convirtiendo cada paso en una agonía que apenas lograba ignorar. Logrando llegar a la puerta y asegurarla apenas segundos antes de que el sonido de la confrontación exterior alcanzara un clímax, un rugido final. Considerablemente más agudo y desesperado que cualquier sonido previo, seguido por un silencio que se extendió durante lo que Salvador experimentó como una eternidad absoluta. Aunque su reloj confirmaría después que habían transcurrido apenas 90 segundos. Salvador permaneció junto a la ventana, rifle listo a pesar del dolor, observando la oscuridad, sin lograr determinar con certeza cuál de las dos criaturas, si alguna, había sobrevivido. El silencio, considerablemente más denso y opresivo que cualquier silencio previo de esa noche, no ofrecía ninguna confirmación clara. A las 11:50, aproximadamente 40 minutos después del silencio inicial, Salvador escuchó movimientos cerca de la casa. Pisadas irregulares que sugerían una criatura significativamente herida arrastrándose más que caminando con normalidad. No se atrevió a abrir la puerta. Permaneció completamente inmóvil, escuchando cómo el sonido se acercaba gradualmente hacia el porche frontal, deteniéndose finalmente justo al otro lado de la puerta principal. Lo que siguió fue un sonido que Salvador no lograría describir completamente incluso en sus propios intentos posteriores, algo que combinaba respiración pesada y trabajosa con lo que parecía, imposiblemente, algo cercano a un intento de comunicación vocal, sonidos fragmentados que no correspondían completamente ni a un gruñido animal simple ni tampoco a ningún lenguaje humano reconocible. ¿Quién eres?, susurró Salvador, con el rifle todavía apuntado directamente hacia la puerta, su propia voz apenas audible incluso para él mismo. No hubo respuesta que pudiera interpretar como palabras, pero el sonido al otro lado de la puerta cambió ligeramente, algo que sonaba, imposiblemente, como reconocimiento. El sonido continuó durante casi 2 minutos completos, gradualmente disminuyendo en intensidad, hasta que finalmente cesó por completo. Seguido por el sonido específico de algo pesado colapsando contra el suelo del porche exterior. Salvador permaneció inmóvil durante otros 20 minutos, sin atreverse todavía a verificar directamente qué había ocurrido, hasta que la ausencia completa de cualquier sonido adicional, combinada con la primera luz gris del amanecer que comenzaba a filtrarse a través de las ventanas, le proporcionó suficiente confianza relativa para finalmente abrir la puerta con precaución extrema. Lo que encontró en el porche generó en Salvador una respuesta emocional que combinaba horror residual con algo genuinamente inesperado. La criatura exterior yacía con heridas evidentemente fatales. Laceraciones profundas en el torso y el cuello que confirmaban que había perdido la confrontación directa contra la criatura considerablemente más grande.
pero fue algo más lo que generó en él la respuesta emocional más compleja de toda esa noche extraordinaria, en la mano de la criatura moribunda. Sostenido con una firmeza que sugería intención deliberada más que coincidencia accidental, había un objeto que Salvador reconoció inmediatamente. A pesar del deterioro considerable causado por 9 años de exposición, una navaja de bolsillo con las iniciales IE grabadas en el mango. Idéntica a la que su hermano Ismael siempre había cargado, un regalo de su padre que Salvador recordaba claramente de su infancia compartida. Salvador se arrodilló junto a la criatura moribunda, ignorando el dolor punzante de su propio hombro lesionado, y observó directamente sus ojos, que mostraban, incluso en este momento final, una calidad que trascendía completamente cualquier comportamiento puramente animal. «Ismael», preguntó, con una voz que apenas lograba mantener control emocional. «¿Eres tú? Dime que eres tú». La criatura, en respuesta, realizó un movimiento que Salvador interpretaría durante el resto de su vida como algo genuinamente significativo, extendió lentamente. Con un esfuerzo evidente dado su estado físico deteriorado, la mano que sostenía la navaja hacia Salvador, colocándola directamente en su palma. «Perdón», dijo Salvador, con lágrimas que finalmente rompieron el control que había mantenido durante toda esa noche imposible. «Perdón por no haber venido antes. Perdón por haber tardado tanto». Los ojos de la criatura, gradualmente, perdieron el brillo consciente que habían mantenido durante toda esta confrontación final. Murió con la cabeza apoyada, sin que Salvador supiera exactamente cuándo había ocurrido ese contacto, contra la rodilla de su hermano. Salvador permaneció junto al cuerpo durante casi una hora completa, sosteniendo la navaja con ambas manos, procesando la magnitud de lo que había presenciado y descubierto. Antes de finalmente recordar que la amenaza considerablemente mayor, la criatura del granero, permanecía todavía sin localizar, presumiblemente herida por los disparos de rifle, pero sin ninguna confirmación sobre su estado actual o paradero. Pasó los siguientes 3 días en la propiedad, documentando exhaustivamente cada aspecto de lo que había descubierto. No encontró el cuerpo de la criatura mayor, ni tampoco logró confirmar con certeza completa si ésta había sobrevivido a sus heridas o había muerto en algún punto de las barrancas circundantes. La pregunta más perturbadora, la que Salvador se encontraría procesando durante meses después de finalmente abandonar la propiedad, permanecía sin resolución definitiva. Había sido efectivamente su hermano Ismael quien, de alguna forma que trascendía completamente cualquier explicación biológica convencional, se había transformado en la criatura exterior que finalmente había muerto defendiéndolo? ¿O era la navaja simplemente un objeto que la criatura había encontrado o consumido junto con los restos de Ismael años atrás, sin ninguna conexión genuina entre ambas identidades? Salvador nunca logró obtener una respuesta definitiva. Las autoridades a las que eventualmente reportó una versión considerablemente editada de lo ocurrido iniciaron una investigación forense limitada que solo confirmó que la navaja correspondía al modelo y las iniciales asociadas con las pertenencias conocidas de Ismael. El rancho La Peña Colorada permanece, hasta el día de hoy, bajo la propiedad legal de Salvador Enríquez, aunque él mismo nunca ha regresado a pasar la noche completa en la propiedad, limitando sus visitas ocasionales a horas diurnas específicamente para mantenimiento básico legal. El granero de piedra permanece sin puerta funcional, la estructura completamente vacía según cada inspección diurna que Salvador ha realizado durante los años posteriores, sin ninguna evidencia adicional de ocupación renovada. Pero Salvador, basándose en la experiencia directa que ninguna explicación posterior ha logrado resolver completamente, mantiene una certeza que no comparte fácilmente con nadie: que lo que fuera que había estado contenido en esa estructura durante casi una década completa, herido pero probablemente no muerto durante su confrontación final, todavía existe en algún punto de las barrancas profundas que rodean la propiedad, esperando el momento apropiado para regresar hacia el territorio que alguna vez había considerado completamente suyo.
La navaja de Ismael permanece guardada en un cajón cerrado en el departamento de Salvador en Chihuahua capital, un objeto que representa, dependiendo del día y del estado emocional específico desde el cual Salvador elige considerarlo, o bien la respuesta parcial más cercana que jamás obtendrá sobre el destino final de su hermano. O bien una pregunta adicional, considerablemente más perturbadora que cualquier respuesta simple podría proporcionar. Sobre qué exactamente puede convertirse un ser humano cuando algo verdaderamente antiguo y verdaderamente hambriento decide que su territorio ha sido invadido.